Este, miren, ya les voy a mandar nuevamente el archivo, porque ahora lo que les voy a pedir es que ustedes del archivo que les envíe adecúen la memoria para que corresponda la memoria con respecto al archivo, ¿verdad? ¿Por qué les comento esto, perdón? Al yo estar modificando secciones, estaba resultando muy grandes, por el cual opté por modificar el muro, en el caso del peso, modificar el muro para que tuviera yo un peso aún menor. Era lo único posible que podía yo hacer para que la estructura me pesara un poco menos. Sabemos de antemano que el muro no tiene no tiene una participación como tal, sino que simple y sencillamente me sirve para dividir, en este caso para delimitar el colindante que en este caso tendría yo en los laterales, ¿no? Entonces, este archivo que yo les voy a enviar ya tiene esa consideración. Nuevamente les comento que ahora hay que ver qué carga trae el modelo con el afán de adecuar su memoria. Esto va a ser la, la evaluación del segundo parcial, en donde me tienen que eh, en donde me tienen que anexar en su memoria la verificación del acortante mínimo en la base y la verificación de la distorsión y por otro lado, este mismo archivo que yo les voy a mandar, me lo tendrían que eh, analizar también con un Q de 3, un Q de 2 y un Q de 4. El Q de 2 es el que les estoy proporcionando, nos faltaría el Q de 3 y el Q de 4. ¿Para qué? Para que nosotros, en un resumen, me hagan saber cuál es ¿cuáles son los valores de cortante mínimo en la base para un Q de 2, un Q de 3 y un Q de 4? ¿Cuál es la distorsión a colapso para un Q de 2, un Q de 3, un Q de 4? ¿Qué quiere decir? Que vamos a mantener a la estructura sin hacer modificaciones de las secciones. Solamente vamos a hacer la consideración de la ductilidad del material que vendría siendo para el Q de 3 y el Q de 4. Entonces, sacaremos conclusiones de la importancia que tiene este parámetro que es el factor de comportamiento sísmico. ¿Si están de acuerdo? O no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿Me lo podrías repetir de nuevo, por favor, lo que quiere de resumen? Como resumen, necesito, primero nos enfocaremos a nuestra memoria, que es la que tenemos que entregar. En una primera etapa ya habíamos hecho hasta las combinaciones de cargas. Pues vamos a mantener lo mismo, simple y sencillamente, como ya tienen el archivo, ahora ustedes van a obtener las cargas en función del archivo que les estoy yo enviando. Entonces vamos a pensar que estamos verificando la carga que se le está asignando al entrepiso. Y resulta que la carga de entrepiso tiene 0.39 toneladas metro cuadrado. Y usted tiene 0.30 por decir.
Entonces le hacen falta 90 kilos metro cuadrado. Entonces tiene usted que adecuarlo para que le dé los 39 y no los 30, vamos, o los 300. ¿Sí me explicó? Entonces se va a adecuar esas hojas de su memoria respecto del análisis que tienen o que me entregaron en su memoria, porque en teoría hemos hecho a una serie de ajustes. Entonces, como han sido muchos ajustes, ahora aprovechemos el archivo y ustedes verifiquen cuál es la carga que tiene esta memoria y adecúenla, vamos. Insisto, ya no vamos a considerar muros de mampostería, sino los vamos a considerar como muros de Duroc. Yo estoy considerando en estos ¿Muros de qué, perdón? muros de Duroc, o sea, No. que sería como tabla roca, ¿no? Ah, ok. Pero en este caso el Duroc tiende a ser, tiende a resistirnos a la intemperie o a la lluvia con una serie de bastidores. Estoy pensando en una carga de ese muro de 100 kilos. Pudiera ser un poco exagerado por la cuestión pero no comparado a los 290, 250, no recuerdo cuánto traíamos del peso de muro. Sí, no recuerdo con precisión o con exactitud. Entonces, ese sería lo que tendrían que hacer en función de su, de su archivo. Aquí pudieran ustedes trabajar en conjunto, pero el trabajo debe ser individual. O sea, a mí no me interesa, o sea, no me pongan ahí con que trabajaron dos personas y aparecen ahí dos personas. Bueno, pues cada quien haga su archivo, póngale su nombre y para que no nos confundamos y que digan que están trabajando, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿O tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Cuándo tenemos que entregar el avance? Lo tenemos que entregar con la intención de que los pueda yo evaluar para el segundo parcial, vamos. No sé si creo que es en la primera semana de mayo tenemos que ya subir las calificaciones, ¿no? Entonces, en estos días estaremos trabajando en lo que les estoy comentando. O sea, vamos a ir avanzando, pero que ya ustedes vayan teniendo de manera con mayor la información en función de mi archivo que les estoy yo enviando, jóvenes. Profesor, ¿Están según de el acuerdo? calendario es el 13, el 14 y el 17 de mayo. Bueno, esa sería la fecha que yo tengo que entregarles la calificación o subirles la calificación. Entonces, pues tenemos tiempo, tenemos prácticamente por ahí entre antes del 10 me tienen que entregar todos sus trabajos para yo poderlos evaluar y que con tiempo yo pueda subir la calificación del segundo parcial. ¿Sí? Entonces estamos hablando prácticamente de 2 semanas, ¿no? Aproximadamente. Pues si tienen dudas, pues podemos ir aclarándolas en estas 2 semanas, pero seguiremos avanzando nosotros, jóvenes. Pero ese sería ahora sí que el alcance que tiene que tener su memoria. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. ¿Alguna pregunta o que tengan dudas? ¿Les estoy pidiendo? ¿Ninguna? Bueno, Bueno, entonces como resumen solo es hacer las modificaciones de las secciones y cambiar los muros de tabla roca a Duroc y ya, ¿verdad? es hacer las adecuaciones del análisis de cargas para que esa memoria corresponda al archivo que yo les estoy enviando.
¿verdad? Si no, entonces el archivo no sería el que yo les estaría enviando. Si usted me sigue manteniendo esas hojas que me mandó para evaluarlo en el primer parcial, no va a corresponder con el archivo que está usted trabajando o con el cual va a estar usted trabajando para el análisis y diseño de su edificio, vamos. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. ¿No tienen dudas sobre lo que se le está pidiendo? No, profe. Ok, miren, vamos a continuar. Nosotros les hacía mención que en base a cumplir con la distorsión y a colapso y a sismo frecuente, eh, no, yo no había visto esta parte de la norma o del reglamento que, que nos dice lo siguiente, jóvenes. Miren, vamos a ver el reglamento concreto en la cuestión del sismo. Miren, aquí hay una parte que nos dice lo siguiente, dice, cuando se emplea el método de análisis estático, las acciones de diseño para la revisión en estado límite de prevención de colapso se obtendrán, como se indica en el capítulo 7, por lo cual los parámetros necesarios se obtendrán del SACIP. Perdón, Dice, profe, para la... no sé si sea yo, pero veo yo una pantalla negra, no sé si usted también. Yo veo la parte donde están los archivos. Ah, ahí ya se ve, profe. Entonces yo me voy a desconectar. Bueno, ahí es, les comentaba sobre la revisión. ¿Se acuerdan ustedes que hacía yo mención que por estado límite de delimitación de daños frecuentes no estábamos cumpliendo? ¿Sí se acuerdan? Pero yo no había leído esta parte que dice para la revisión del estado límite de limitación de daños según la sección 1.8. La sección 1.8 es la que tenemos acá. Aquí tenemos en la 35, que sería a la 18. Miren, aquí en la 18 nos dice lo siguiente, en el 1.8, dice, para el cumplimiento del estado límite de limitación de daños ante sismos frecuentes se revisará para distorsiones de entrepiso determinadas como se indican en el inciso 3.1.1. Entonces, ese 3.1.1 es lo que me manda para poder yo compararlo y no solamente por el valor del punto 202, sino que el valor que yo llegue a tener de mi distorsión lo tenga que multiplicar por el Q', por R y un factor de KS, que es lo que tenemos nosotros que tomar en cuenta. Por eso yo les mencionaba que había niveles que no cumplíamos con esa condición, ¿se acuerdan? Entonces hay que adicionarle aquí donde nos mandan a la 35, que es en la 1. Dice el 3.1.1, que es este 3.1.1 que nos dice aquí. Para la revisión del estado límite de limitaciones de daño según la sección 1.8, las distorsiones máximas de interpiso deben de obtenerse del análisis en el espectro de diseño reducido en función de los factores de comportamiento sísmico y sobre resistencia multiplicados por Q', por R y por el factor de KS que se determina como. Entonces, vean ustedes que el valor de Q debe ser un valor en función de estas expresiones que tenemos aquí, jóvenes. Aquí está la expresión de Q'.
Entonces está en función de la Q que tengo por la beta entre K, entre el periodo de la estructura y el periodo de la meseta inicial del terreno. Y en función de eso determinamos Q' para que a su vez obtengamos el valor del factor de sobreresistencia multiplicado por el valor de, de KS. Si ustedes ven, KS es pequeño, por eso, si cumplimos con la condición de distorsión por colapso, debemos estar cumpliendo por límite de limitación de daños frecuentes, ¿sí? O sea que la diferencia de niveles que yo tendría sería, vamos a tomar en consideración lo siguiente, miren, para que ustedes tengan y verifiquen. Vamos a ver aquí. Vamos a ver lo que corresponde a los desplazamientos, ¿no? Vamos a ver el desplazamiento que tendría por sismo. Aquí está. Mi desplazamiento que yo tendría en este punto serían de 7.3468. Bueno, vamos a ver si queremos ver aquí desplazamientos. Periodo. Fuerzas cortantes. Bueno, les decía que aquí yo tengo un desplazamiento de 7. Espero que lo tenga aquí. Ponerlo aquí. Ponerlo aquí, ¿no? Es que no me lo da. Tiene que ser ese. Es un tema. Ahí vamos a ver. Ah, sí. Sí. Este sería el desplazamiento. Y el otro que yo tendría en la parte superior, en la parte del nivel, sería este, ¿no? Entonces tendríamos ahí está. Entonces la diferencia que habría entre uno y otro, jóvenes, que me daría 7 punto ¿qué? 7.3467. 3467, ¿no? Y en el otro me estaría dando de 6.5355. 6.5355. Aquí habría una diferencia entre el nivel superior menos el inferior, ¿no? Aquí hay de 0.81. Yo les decía que ahí, en función del valor que yo estaba teniendo, era del punto 002 o punto 004, ¿no?
y yo lo estaba verificando así, en función de mi altura. Yo decía, tenía una altura de 2.8 multiplicado por el que me está dando como valor, está yo determinando que si utilizo el punto 2 como valor permitido, por la distancia y por 100, para tener más centímetros, tendría yo punto 56 cuando yo tengo aquí punto 81, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces yo les hacía el comentario que ahí no estábamos cumpliendo, porque el que me permite que desplazamiento, ahora si yo hago esta misma operación, vamos a decir con respecto al punto 4, pues ahí sí creo que sí la cumplía yo. Sería igual a 1.12, pero no se verifica como tal, sino que nos dice que tenemos que hacerlo con Q', prima, prima mayor. En este caso, habría que calcular, pero bueno, vamos a tomar en cuenta con el valor de R, que es el de sobre resistencia, y con el valor de KS. 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 Pensar en este. KS, ¿no? Entonces yo les decía, vamos a suponer que para nosotros el 1.75, creo que me estaba dando aquí en el factor de sobre resistencia, el Q, pensemos que nos dé 1.8, ese hay que calcularlo, ¿eh? Y acá en el KS, si ustedes observan la expresión, comúnmente está entre un cuarto y un sexto, en función del periodo del suelo, que es el que me dice, si mi periodo de mi suelo está en este valor, me lleva al un sexto o al un cuarto. Vamos a suponer que nos vayamos al un cuarto, que sería punto 25. Entonces este va a ser el punto 25. Ahí están los valores. Entonces, ¿qué me dice el reglamento? Pues me dice que yo debo de tomar en cuenta, dice, para la revisión del estado límite de límites, de limitación, perdón, de daño según la sección 1.8, las distorsiones máximas de entrepiso deben obtenerse del análisis con el aspecto de diseño reducidos en función de los factores de comportamiento sísmico y sobre. Entonces, el valor que me está dando acá, que me dio de punto 56 o punto 12, tendrá que ser multiplicado, va a ser este valor por este, por este y por este. Entonces me da punto 41. Entonces si reduce, jóvenes, ¿verdad? De esta forma, nosotros, a ver, vamos a ver si en realidad el Q, qué valor pudiéramos tener, o reducir más que todo.
Ya no es el Q con el factor de comportamiento sísmico, jóvenes? ¿Están de acuerdo? Sí, Inge. Ya es con esta expresión que tenemos aquí. Este. Si toma en cuenta el valor, supongamos que el valor de B casi, perdón, casi el valor de beta, perdón, siempre se mantiene como la unidad. Se mantiene como la unidad. Entonces, prácticamente ese valor de Q, si estaríamos utilizando de 2 menos 1 multiplicado por el periodo de la estructura entre TA, ¿cuánto me daría? A ver, saquen ese valor, a ver, pensando que el K valga también 1, no sé, a ver, déjenme ver cuánto vale K. Aquí dice que K, creo que K, dependiendo del parámetro, K, para la determinación dice, para el diseño de distribuciones regulares del valor de Q se afectará como se indican en la sección 5.5. Bueno, vamos a pensar que K vale punto 5. El periodo de la estructura más o menos oscila entre punto 82 entre punto 7. ¿Cuánto les da ahí, jóvenes? Estaríamos multiplicando 2 por punto. Sí, sí disminuye de manera considerable. Y vamos a suponer que aquí ya me fui muy. Este 1.8 puede ser hasta 1.20. Entonces tendríamos una distorsión de 0.29 y no del 0.56 que estábamos nosotros obteniendo, sacando, ¿verdad? Bueno, de esa forma vamos a verificar las distorsiones que tenemos. Les voy a mandar una hojita para la determinación de este Q' y este valor de KS, específicamente sobre el proyecto que estamos nosotros trabajando. ¿Está claro? Para que se sepa en cuanto a la verificación de límites frecuentes del sismo. ¿Sí, jóvenes? Entonces, para que afecten, y este valor todavía nos reduce, no es el 0.56, sino hay una reducción. El R sí es el 1.75, pero el KS y el Q habría que determinarlo en función el Q sería en función del tiempo, del periodo de la estructura entre el inicio de la meseta del sitio y habría que ver en dónde estamos ubicados nosotros. Si T es mayor o T es igual entre este periodo, yo creo que vamos a entrar en porque TA y TB, TA equivale a punto, a ver, vamos a ver la gráfica en ¿no? TA es punto 7 y TB es 1.3, que es lo que tengo acá. TA es punto 7 y TB 1.3.
nos encontramos aquí, jóvenes, porque mi periodo de mi estructura, si yo me pregunto aquí mi periodo de mi primer modo de vibrar, lo tengo en punto 82. Entonces, teniendo esta expresión, está. TA pin es punto 7, TV del sitio es 1.3. Entonces, estoy en esta parte, ¿no? En donde el valor de Q' tendría que ser beta entre K, pero ¿cuánto vale el valor de K? Les decía que el valor de K tiende a ser, según la aceleración, punto 5 es el amortiguamiento para una estructura de concreto, ¿no? Punto 3 es para una de acero y punto 0,8 es para una de mampostería. Entonces, este, este amortiguamiento siempre va a ser el punto 0,5 para este tipo de estructuras de mampostería, de concreto, perdón. Bueno, a ver, lo que necesitamos es el valor de beta y luego el valor de K, pero el valor de K está en función de qué. La 3.11 epsilon. Está en función de estas expresiones para el periodo que nos corresponde del sitio. En el caso nuestro, nuestro periodo está en 1. Aquí hay que hacer una hojita de cálculo para la determinación de estos valores y poderlos aplicar y saber con precisión el valor que le corresponde para sacar el valor de R, ¿no? Ese se los paso por la clase siguiente para, dice, las ordenadas espectrales correspondientes al espectro elástico pueden dividirse para fines de diseño entre el factor de sobreresistencia R, que se calcula como se indica en la sección 3.5, y el factor de reducción por comportamiento sísmico. Ok, vamos a suponer que el valor de beta es la unidad y el valor de K nos vale aproximadamente 1.5. Entonces, la raíz de un quinto, ¿cuánto es, jóvenes? 1 entre 0.5, ¿cuánto les da ahí en valor? 2, ¿no? 2, la raíz de 2, ¿cuánto vale? ¿Está todavía por ahí? Disculpe, profesor, ¿podría repetir lo que dijo? Es que no sé, lo escuché. Les decía, ¿cuál es la raíz de un quinto? De 1 entre 0.5, perdón. Serían 1 entre 0.5, ¿cuánto le da? 2, ¿no? La raíz de 1 entre punto 5 Ajá, o me dio sea, 1.4142. ok, 1.4142. Por, aquí serían 2, serían 2. ¿Dónde tengo el valor de R? De K, sí. Mire, aquí K vale, dice valor de Q para Q4, adverso al de K para un sitio de TS.
La raíz de uno, ¿cuánto vale? Uno, ¿no? Uno. Entonces, en este caso, ok. Entonces, en función de ese valor, nosotros, pues entonces el Q valdría 2 jóvenes. El Q' no se reduciría, sino se mantendría en 2. Y entonces acá me mantienen 2. Y el valor del cual yo tengo que tendría, ¿qué? Era lo que estaba buscando. El valor de KS, ¿verdad? KS, a ver, KS, un sexto de KS, ¿cuánto es? Un A sexto. ver, uno serían dos ahí, multiplicando 1.5 Ujú. por 2, ¿cuánto me estaría dando? Punto Uno 5. veinticinco, ¿ah? Ujú. Sí. 1 entre 1.25. Pues ¿cuánto es uno entre punto 25? 4. Bueno, 4. Pues algo no estamos haciendo bien, pero bueno, porque tenemos aquí el valor. Bueno, les voy a mandar este archivo y les hago mención de cómo se debe determinar esta verificación de sismos frecuentes, ¿no, jóvenes? Sí, profe. ¿Vale? Sí. Entonces, para que me adecúen su memoria y les voy a mandar en el archivo lo que necesito que me vayan haciendo para su evaluación del segundo. ¿Vale? Sí, está bien. Bueno, pues yo los veo el lunes. Ok, profesor. Muchas gracias.